introducirnos ya metodología de superficie de respuesta. Eh, Metodología de superficie de respuesta se utiliza cuando queremos optimizar o cuando queremos encontrar un modelo matemático que nos simule o nos modele, vaya la redundancia, el proceso que estamos nosotros analizando. Bueno, para esto, pues, el día de hoy voy a volver a retomar todo lo que hemos visto, pero lo voy a resumir en esta clase. Voy a irme rápido, porque si es mucha información, me voy rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? Obtener algo como lo que están viendo en la pantalla, una, una, una imagen gráfica, pero no solamente gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos remoción de la turbidez, de un medicamento, donde esa es la variable de respuesta, en porcentaje de la turbidez. En el eje X, por ejemplo, el factor A, que sería el factor, sería la dosis del coagulante, partes por millón, y, y el factor B sería de dos factores, la dosis floculante, partes por millón, es decir, es como una especie de medicamento y son dos dosis que se van a variar. Se van a variar, por ejemplo, de 20 a 100 de un lado, de la dosis del factor B, y el factor A va a ser de 400 a 1800 partes por millón. Entonces obtendríamos, sería a final de cuentas el resultado que nosotros queríamos obtener. Por ejemplo, los puntos rojos son los puntos experimentales y la curva es la ecuación o la función ajustada. Claro, entre la curva obtenida y los datos experimentales hay un error, hay una diferencia. Lo que se busca es que esa diferencia sea lo menor posible, ¿sí? Y esto se hace en fenómenos o en procesos que son controlables. Habrá procesos en que no sigan un comportamiento normal, ¿no? Es que no, entonces ahí no se puede aplicar, de hecho, no, ni la estadística, ¿no? No sé qué otra herramienta matemática se podría aplicar, pero la estadística es cuando tenemos procesos que son relativamente estables, controlables, predecibles. Entonces aquí nosotros, aunque podemos incluso obtener datos predecibles en puntos intermedios de nuestro experimento, y es válido nada más dentro de la zona. Fuera de la zona podríamos predecirlo, pero no es aconsejable. Una ventaja es que nosotros podemos movernos fuera de la zona. Por ejemplo, en esta gráfica hicimos de 20 a 100 en el factor B y de 400 a 180. Podríamos reducir, por ejemplo, de 400 a 800 y de 20 a 40 para hacerlo más preciso en esa área. Entonces tendríamos una zona de la curva un poco más precisa. O podemos movernos, no sé, de 100 a 200 y aquí a lo mejor de 400 a 200. Entonces nos moveríamos en otra zona para ver si mejora, empeora o sube o baja los datos, ¿no? A ver, creo que alguien quiere entrar. Sí. No, no. Ya, ya, ya le di Ya, data. ya entraron, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver rápido esto, antecedentes, que es un diseño de experimentos, componentes del diseño de experimentos, enfocado a lo que es superficie de respuesta, fuentes de variación, que ya hemos visto esto, mucho de esto ya lo hemos visto, vamos a hacer un repaso rapidito. Entonces, ¿quién fue el que hizo todo esto? Este señor que vemos aquí es un inglés, a partir de una obra, por ahí se las compartí en una de las clases anteriores. Sir Ronald A. Fisher, él fue el creador, él fue quien sentó las bases, ¿no? De la teoría del diseño de experimentos. Entonces, no se aplicaba antes porque es muy complicado. Hoy con la aparición de las computadoras y los softwares, ya los software, todo lo que vimos lo integran los software, internamente lo hacen, ¿no? Hacen la comparación de las medias, la normalidad, y si el software ve que es paramétrico o no paramétrico, aplica las ecuaciones. Ya prácticamente el software lo hace todo. Claro, hay gente atrás del software, ¿no? Que diseña todo eso. Nosotros, como les digo, el uso de diseño de experimentos para nosotros es una herramienta. Entonces habrá gente que sí le entre de lleno a estos algoritmos, pero nosotros lo usamos como una herramienta, ¿no?
Entonces ya en la actualidad pues, se encuentra muy desarrollada, muy ampliada. Sin embargo, hay todavía áreas de la ingeniería que no lo estamos usando. Apenas estamos entrando. ¿Sí? Entonces, tiene una infinidad de aplicaciones en ciencias naturales, ingeniería, laboratorios. La, la industria farmacobiológica ya tiene tiempo que lo está usando. O sea, hay áreas muy, muy, muy desarrolladas que tienen mucho tiempo ya usándolo, ¿no? Por ejemplo, en el área de ingenierías, en manufactura más o menos ya estamos entrando ahí, ya hay escuelas que lo usan muy bien y otras apenas estamos introduciendo en estos temas. Bueno, ¿qué es un diseño de experimentos? Es una herramienta fundamental en la investigación científica. Nos permite determinar la relación entre una o más variables independientes, que son las que queremos mover, contra una variable dependiente, que es lo que queremos conocer. Entonces, en este proceso se controlan las variables que no se desean medir y, por ejemplo, las que son a las que no nos interesan las fijamos y movemos las que nos interesan, ¿no? Y medimos lo que queremos saber del proceso. Entonces, ese es lo que es, así en términos muy generales, un diseño de experimentos. Los componentes de un diseño de experimento, ya lo hemos visto, son los factores, los niveles y la respuesta, ¿no? Es lo que nos interesa saber. Por ejemplo, en este es un ejemplo de un pastel. ¿Cuáles son los factores? Puede ser el horno, puede ser el azúcar, la cantidad de azúcar, la harina, los huevos, ¿no? Los niveles, por ejemplo, los huevos, podemos poner un huevo, dos huevos, tres huevos. De la harina podemos tomar una taza, dos tazas, tres tazas. Azúcar igual, media taza, un cuarto de taza. El horno puede ser, lo podríamos fijar, o puede ser la temperatura, por ejemplo. Igual puede ser dos tipos de horno, o en el horno lo que podemos controlar es la temperatura. Por ejemplo, en un pastel, no sé, 140 grados, 180 y 200, ¿no? Y ver cómo se comporta. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues son las características de los resultados. Por ejemplo, puede ser, en este caso de un pastel, puede ser el sabor, el color, la consistencia, ¿no? En alguna otra cosa, en la agricultura puede ser la cantidad de producción en una semana, la cantidad de plantas que crecieron, qué sé yo, o en un material la dureza, la rugosidad. Todo depende de qué queremos, el proceso. Para eso necesitamos entender el proceso. Nos tiene que quedar claro el proceso, qué es lo que queremos medir y qué es lo que queremos saber del proceso. Este es un ejemplo dura un minuto y medio. Es un diseño de experimentos. Precisamente es un hot case. Entonces, quieren saber cómo influye el tiempo de cocción en los hot case al ponerse en fuego, ¿no? Entonces los factores que ellos toman es la harina, la leche, el huevo, mantequilla, el fuego, ¿no? De esos algunos son significantes y otros no. Aquí hacen el factor y los niveles, dos niveles se utilizan. Entonces el experimento tardó 5 horas. Hacen toda la preparación, tienen que hacer todo al azar, todo controlado, ¿no? El mismo operador o varios operadores tienen que controlar todo. Claro, este es un resumen rápido, pero el problema no es usar la herramienta como tal, dicen, el problema es hacerlo, que el experimento nos salga y los resultados nos salgan y que podamos controlarlo. Eso es lo que realmente importa, ¿no? En un experimento. Por ejemplo, ahí son varios operadores, debió haber sido un solo operador. Entonces, tenemos que controlar todo. La misma leche, la misma mantequilla, y hacen su ANOVA, depende, creo que hicieron un diseño factorial, dos a la 2, 5 a la 2, no, 2 a la 5, perdón. Y encontraron que el fuego, el huevo y la leche son significativos, los otros dos no son tan importantes.
Entonces, eso es básicamente lo que encontraron. Y así nosotros podríamos hacer experimentos. Entonces, eh, dentro de los experimentos, pues, tenemos nosotros nuestro proceso, nuestro sistema que queremos conocer. Tenemos variables no planeadas, variables no controladas y que son nuestras fuentes de variación. Entonces, las variables no planeadas, que esas pueden ser controlables, es decir, las mantenemos constantes, pero también hay variables que no son controlables, eso le vamos a llamar ruido, esas son nuestras fuentes de variación. Y las variables que influyen son las que queremos mover, las que sabemos, no sé, temperatura, tiempo, presión, ¿no? Y habrá otras, por ejemplo, la temporada del año, qué sé yo, depende del experimento lo que queramos hacer. Entonces, estas son nuestras fuentes de variación, estas tenemos que conocerlas, algunas vamos a poder controlarlas y otras no las vamos a controlar, pero la idea es reducirlas a lo mínimo. Y con esto vamos a encontrar nuestras variables de salida o las variables de respuesta. Esto es lo que nos interesa saber, la variable de respuesta. Esto es lo que controlamos la variable X, las variables que influyen, ¿no? Y de estas algunas influirán más, otras menos, otras van a ser significantes, otras van a ser no significantes. Bueno, entonces hay dos tipos de factores, ¿no? Los controlados que nos meten ruido y el ruido como tal, ¿no? Los controlados, pues pueden ser los componentes de la formulación. Por ejemplo, si en el caso de los hotcakes, compramos los huevos de la misma marca, ¿no? La harina de la misma marca, ¿no? Son factores controlables, pero tenemos ruido que no son controlables, pero la idea es minimizarlos al mínimo. Por ejemplo, la temperatura ambiental, la presión ambiental, la humedad ambiental, la energía eléctrica, si usamos un horno eléctrico, pues va a estar variando, ¿no? Ahí ese se le llamamos ruido externo, pero también tenemos ruido interno, por ejemplo, el desgaste de las piezas, la descalibración, la falta de capacitación del personal, la experiencia, los instrumentos de medición son ruidos internos. Estos hay que reducirlos al mínimo. Estos no los podemos evitar, pero sí reducirlos al mínimo o mantenerlos constantes, ¿no? Mantenerlos controlables. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de un diseño de experimentos? El propósito de un diseño de experimentos básicamente es comprender mejor el proceso real, no comprender los datos experimentales, sino entender el proceso, el todo, cómo interactúa todo en el proceso, ¿no? Encontrar una forma, que es en la metodología de superficie de respuesta a una ecuación que nos modele todo, cómo tenemos nuestras variables, cómo las podríamos mover y eso cómo influye en nuestra variable de respuesta. Entonces, si yo muevo la presión, estimar cómo se movería la variable de respuesta. Si yo muevo la temperatura, estimar, predecir cómo se movería. Ese es el propósito final. No es comprender los datos experimentales, sino entender el todo de nuestro experimento, de nuestro proceso. Entonces, eh, para planear la planeación del diseño, la planeación del diseño eh, bueno, tenemos que determinar los objetivos experimentos del experimento. Tenemos que identificar los factores, cuáles son los que varían, cuáles son los que permanecen constantes y el por qué hay que identificarlos. Las características a medir, qué es lo que queremos medir, la dureza, la temperatura, el sabor, el color. ¿Y qué procedimientos para realizar las pruebas? Hay que determinar antes, ¿no? Cómo vamos a montar el experimento. El número de repeticiones, cuántas réplicas vamos a hacer y los recursos y el material disponible, ¿no? De esto depende qué tan profundo vamos a hacer nuestro experimento. Si hay muchos recursos, podemos hacer un diseño, utilizar la metodología de superficie de respuesta. Si no hay tantos recursos, podemos hacer un simple ANOVA, un diseño factorial y obtener el ANOVA. En todos vamos a obtener una ANOVA. En todos vamos a obtener una ANOVA. Entonces depende lo que queramos. Eso tenemos que planear primero lo que es el diseño de experimentos, ¿no? Y justificar cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Ahora, otra cosa es controlar los errores y minimizarlos, ¿no? Tenemos un error experimental. El error experimental describe la variación entre las unidades experimentales tratadas de una manera idéntica e independiente.
Entonces, los diferentes orígenes del error experimental son, por ejemplo, la variación natural entre unidades experimentales. Entonces, si yo tomo una pieza con otra, naturalmente van a ser diferentes. La variabilidad de la medición de la respuesta. Nunca vamos a encontrar un valor, una medición exacta. Siempre va a ser aproximada. Los instrumentos de medición tienen un error, tienen una variabilidad. Entonces, siempre, nunca vamos a obtener el mismo resultado. Siempre va a haber una variación. Claro, esa variación debe estar dentro de un rango lógico. La imposibilidad de reproducir las condiciones del tratamiento con exactitud de una unidad a otro. Aunque controlemos todos, siempre va a haber un error. Por eso la importancia de que tenemos que hacer el experimento de forma aleatoria, para que ese error se reparta de forma uniforme en todas nuestras unidades de tratamiento. La interacción de los tratamientos con las unidades experimentales y cualquier otro factor externo, ¿no? Que influya en las características medidas. Tan solo la variación de voltaje, si nuestro instrumento, por ejemplo, nuestro instrumento de medición tiene baterías, con el tiempo se van desgastando. Entonces, aunque sea mínimo, pero es un error pequeñito y todo suma y vamos a tener un error. Entonces, por eso hay que hacer la aleatoriedad y las réplicas. Siempre otro factor importante es que siempre tenemos que tener un tratamiento de control para el efecto placebo. Es decir, si yo voy a hacer un diseño de experimento donde voy a aplicar un tratamiento térmico a un acero, donde voy a variar la temperatura y el tiempo, antes de eso, si yo voy a medir dureza, tengo que tener mi material virgen sin haberle hecho. A eso le voy a llamar nuestra muestra control. Entonces, si por ejemplo el acero virgen tiene una dureza de 200 Vickers y después del tratamiento que le aplico sigue teniendo 200 Vickers, quiere decir que el tratamiento no sirvió de nada, no me afectó. De ahí que siempre tiene que haber un control, una muestra control. Aunque no forme parte de nuestro diseño de experimentos, porque a veces no partimos de cero, sino, por ejemplo, el tiempo a veces lo tomamos 4 y 6, la temperatura de 800 a 1000. Entonces, tomar una virgen significa que no le apliqué ninguna temperatura en ningún tiempo de tratamiento. Ese es mi tratamiento control. Entonces, yo tengo que comparar la variable de respuesta de mi muestra control contra las que sí les hice el tratamiento, para saber que al menos el tratamiento está haciendo un efecto sobre mi material. Si no lo está haciendo, no tiene ningún sentido, ¿no? En este caso nos da el ejemplo, los fertilizantes con nitrógeno. Entonces, que producirían en una planta una alta fertilidad. Entonces, los controles placebo establecen la base para la efectividad del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un fertilizante, tengo plantas, hago mi diseño experimento donde voy a probar 3 fertilizantes, los aplico en 3 diferentes lotes de muestras de plantas, no sé, digamos, de maíz. Pero adicionalmente tengo que tener otro lote por ahí sin que le haga nada. Entonces, si resulta que las de control me produjeron, por ejemplo, por decir algo, ¿no? 10 elotes y las que le apliqué el fertilizante me generaron menos de 10 elotes. Aplicándole el fertilizante quiere decir que el fertilizante, en lugar de mejorar la producción, la empeora. Pero ¿cómo sé eso? Pues a partir de mi muestra control. Eso es importante. Siempre tengo que tener mi muestra control o mi muestra a condiciones normales, si es un proceso industrial, ¿no? Y a partir de ahí mover todos los parámetros. Bueno, entonces tengo que hacer un control local de errores experimentales. Esto ya depende de ustedes, del ingeniero o del investigador. Tiene que ver con la técnica, homogeneizar la técnica, la selección de unidades experimentales que sean de forma al azar, que si es un material que sea el mismo proveedor, tengan las mismas características. No puedo usar unas de un proveedor, otras de otro proveedor, no tienen que ser homogéneos. La bloquización, esto lo vamos a ver más adelante, bloquización
Es decir, son factores no categóricos, no numéricos. Por ejemplo, si son dos máquinas, entonces hago bloques. La máquina uno, máquina 2. Si son dos turnos, el bloque matutino, perdón, turno matutino y el bloque del turno vespertino. Si son dos operadores, el operador A, el operador B o el operador C, ¿no? Eso es cuando o hacemos lo que es bloquización, ¿no? La selección del diseño de experimentos, si este va a ser factorial, o un 2 a la K, un 3 a la K. Entonces, de eso se tiene que determinar. Y la medición de los covariados, ¿no? Esto no lo vamos a, bueno, vamos a verlo brevemente más adelante. Lo que es la medición de los covariados, se supone que tengo una muestra, después del tratamiento debe más o menos mantener la misma varianza. A eso se refiere, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con la técnica, ¿no? La técnica afecta la variación y el sesgo. Puede estar, lo ideal es que la técnica me dé un comportamiento normal, una distribución normal, pero puede ser, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de aire acondicionado, ¿no? De refrigeración de culinario. Entonces, eso puede hacer que mis muestras tengan un sesgo en su comportamiento. Lo ideal es que sea normal, porque acuérdense que la base de todo la estadística se basa principalmente en comportamientos normales, es decir, en lo que son las herramientas paramétricas. Cuando no son así, hay que usar no paramétricas. Afortunadamente el software lo hace de forma automática. Él analiza y nos dice es normal o no es normal, y si no es normal, haz esto. Ya ni siquiera nosotros tenemos que hacerlo. Ya no, él internamente hace todo el análisis estadístico, ¿no? Entonces, la técnica tiene un efecto adverso en la precisión. La varianza estimada del error experimental se incrementa de manera innecesaria, ¿no? Cuando no se utiliza una técnica adecuada. Entonces, otro es, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Cómo la distribución es sesgada hacia la izquierda, sesgada hacia la derecha. Entonces, las técnicas, una buena técnica experimental que esté homogéneo, controlar las variables, este, si no lo hacemos, eso significaría una técnica pobre, puede afectar la exactitud de las observaciones y sesgar los resultados, ¿no? Entonces, aquí la aplicación uniforme de los tratamientos durante el experimento aumenta la probabilidad de mediciones no sesgadas. De ahí la importancia de homogenizar, hacer aleatorio, controlar lo que se pueda controlar y minimizar lo que no se pueda controlar, ¿no? Entonces, eh, el otro es la selección de unidades experimentales uniformes. Esto lo obtenemos cuando hacemos la selección aleatoria de las muestras. Y eso afortunadamente los software ya no lo da de forma aleatoria. Entonces tenemos que hacerlo como nos lo dice el software, no porque el software no lo esté ordenando, sino porque el software ya ha hecho andar un algoritmo en donde creo que se paró, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Sí, ok. Sí, 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 Es que sí. por ahí. Sí, adelante. Entonces tenemos que utilizar la selección de unidades, es muy importante, y eso lo resolvemos con que la selección sea aleatoria. Así como si metiéramos las muestras en una tómbola y las vamos sacando de forma aleatoria. Y entonces el experimento hay que hacerlo de forma aleatoria, no de forma ordenada. Y para eso el software afortunadamente nos resuelve ese problema, ¿no? Entonces hay que seleccionar las unidades experimentales lo más natural posible, ¿no? Y procurar que sea lo más uniforme. Entonces, si vamos no sé, por ejemplo, a hacer un pastel, un hot case, van a hacer un diseño experimento de hot case, pues que sea los huevos del mismo proveedor, de la misma marca, la harina de la misma marca, la leche, no sé, leche Alpura o leche ¿cómo se llama? La que sale ahí, el Chavo del Ocho, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa. No estar revolviendo huevos San Juan con huevos, no sé, Walmart, o huevos de Doña Panchita de la vuelta de la casa, o los huevos de mis gallinas. No, o uso los huevos de mi gallina o uso los huevos
Maseca o digo San Juan, o uso huevos, pero que sea del mismo proveedor, de preferencia hasta de la misma gallina. Entonces, para que sea lo más homogéneo, ¿no? Y lo más aleatorio, lo más natural posible. Otro es la segregación en bloques, la bloquealización, ¿no? Para reducir la variación. Y ya no me alcanzaron apenas las 12 muertes. Tengo que comprar otras 12 para completar, digamos que es 20. Ahora sí se está yendo la señal. ¿O es la mía? ¿Sí lo escuchan, muchachos? No, se fue la señal del profe. Sí, ¿verdad? Ujú. Va a estar lloviendo como acá, con nosotros. Déjenle escribo entonces. Ok. Uf, se ve que viene tremenda la lluvia. Ah, ya se salió. Bueno, a ver si entra. Se va a caer el cielo, chavos. Viene fuerte el agua. A ver si se conecta. Ahí me conecté ya. Ah, ya. Ya, Doc, ya estuvo. Ya se escucha. Ah, ok. Entonces me quedé aquí, ¿va? En la Sí. bloquear. Bueno, entonces para controlar los errores y minimizarlos, una forma es bloquear, formar bloques. El bloque es un factor más, nada más que le llamamos bloque. Y es un factor no tan importante. Por ejemplo, voy a hacer un diseño de experimentos en un tratamiento térmico. ¿Cuáles son mis factores, mis factores que quiero controlar? Puede ser temperatura y tiempo. ¿Cuál es mi factor de respuesta? Dureza. ¿Qué sería un bloque cuando lo hago en dos diferentes hornos? El horno uno, el horno 2. Sería bloque uno, bloque 2. ¿Qué sería un bloque cuando utilizo diferentes operadores? A lo mejor son tantas muestras que tú no puedes solo, entonces necesitas pedirle el favor a uno o dos más compañeros. Entonces, las que tú haces va a ser el bloque uno, las que hace tu compañero bloque 2 y bloque 3. Básicamente así. Si son tres réplicas, la primera réplica la podrías hacer tú, la segunda réplica el otro compañero y la tercera réplica el otro compañero. Ese es bloques. Entonces, eh, y los bloques nos reducen la variación del error experimental. Entonces, eso sería bloques, eso se hace. Bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Los bloques reducen el error experimental. Entonces, se genera un entorno más uniforme y la diferencia entre ellos no se confunde con las grandes discrepancias entre las unidades experimentales. Por ejemplo, aquí puede ser los perritos, ¿no? Tenemos este perrito. Un bloque podría ser, por ejemplo, los perritos que nacieron de la perrita A y el otro bloque de la perrita B. O los de la primera camada y el otro bloque sería la segunda camada, ¿no? O por edades o por peso pueden ser los bloques. Puede ser por proximidad, pueden ser por características físicas, por el tiempo. Y estas generalmente son categóricas, no necesariamente son numéricas. Entonces, peso, camadas, ¿no? Entonces, o los lotes.
llegó un lote hoy y al día siguiente, aunque sea la misma fábrica, llegó otro lote. Entonces, el lote que llegó hoy puede ser el bloque uno y el lote que llegó mañana, el bloque 2. Entonces, así podría ser. Entonces, la variación entre un lote y otro, reduce el error experimental, que si lo tomamos todos parejos, nos aumenta el error experimental, ¿no? Entonces, los bloques se usan para dividir el experimento en unidades de tamaño razonable. También para eso nos sirven. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 10 mediciones, ¿no? Tenemos estas 10 mediciones, tenemos la media que dio 58, la varianza 175, pero podemos dividirlo en los bloques. A lo mejor las primeros 5 nos dio, esa la tomamos, son mediciones que hicimos en el turno de la mañana y las otras 5 en el turno de la tarde. Entonces Es los que igual separamos. estaba interesado en meterme. Había venido el año pasado, pero ¿Eh? como me faltaban algunos papeles, pues ya no Y eso dio sería tiempo. lo que son los bloques, ¿no? Ahorita tengo Bueno, una reunión los bloques aquí por Zoom. también lo que nos Entonces, hace, nos pues reduce, no nos sé ayuda a qué reducir la específicamente. varianza, reducción de la varianza, Bueno, ¿no? es que lo que pasa es que creo Entonces, que ya no, más o esta menos en este mes variabilidad acaban las fechas, de ¿no? De los datos inscripción. con respecto a Primero la creo que varianza, es hasta finales. de la varianza, Bueno, déjenme, tenía vamos a silenciar a Salvador, para que no nos meta ruido. Entonces, entonces es la bloquización, ¿no? Es lo que nos hace. Entonces, no, aquí está. Entonces, esa es una. Otro es la aleatorización. Los tratamientos se asignan a las unidades experimentales y tienen la misma posibilidad de recibir en cualquier momento el tratamiento, ¿no? Entonces, no solamente bloquear nuestro experimento, no necesariamente bloquear, o sea, si estamos usando la misma máquina y lo hace el mismo operador y el material viene del mismo proveedor, del mismo lote, no es necesario hacer los bloques. Los bloques es cuando el experimento se presta para eso, pero no es necesario que utilicemos un bloque. Si su compañero, el que va a hacer bruñido, utiliza la misma herramienta de bruñido, utiliza el mismo CNC para bruñir, él lo va a hacer todos los experimentos, no necesita hacer un bloque. Pero si resulta que tienen dos CNCs y una parte lo hacen, entonces ahí sí, el bloque uno sería la máquina, el CNC 1, y el bloque 2, la otra máquina, CNC 2, o si lo va a hacer, un compañero le va a ayudar, él sería el bloque uno y su compañero el bloque 2. Y cuando corra el experimento, le va a decir al software, son dos bloques. Y el software le va a decir, bueno, este experimento lo hace el operador uno y el operador 2. Solito el software le va a decir. Pues, pero no necesariamente tiene que ser por bloques. Eso sí se presta el experimento. Lo que sí tiene que ser es esto, que sea aleatorio. El experimento tiene que ser totalmente aleatorio. ¿Por qué? Porque eso nos da la máxima información, precisión y exactitud en los resultados. Entonces, el diseño experimento debe ser totalmente aleatorizado, ¿no? Ese sí es un principio, sí, porque sí. Las covariadas para el control estadístico, esto lo voy a ver después. Eso lo vemos ya en la práctica, ¿no? Básicamente se refiere, por ejemplo, aquí tengo un tratamiento y tengo el tratamiento 2. Este, en, realmente esto no lo hacemos en diseño experimento, sí lo hacemos, lo hacen en la industria en un proceso. Tengo el proceso, el mismo proceso donde se le hizo el tratamiento uno y el mismo proceso con el tratamiento 2. Entonces, la varianza en el tratamiento uno debe ser parecida estadísticamente igual al tratamiento 2. Eso sí se tiene que controlar, pero eso realmente a nivel industrial se hace. En laboratorio, eso generalmente no lo hacemos. Es raro que lo... Otro principio es que tenemos que replicar. Tiene que haber réplicas. La teoría me dice, ahora, ¿por qué la réplica? Acuérdense que las réplicas es las veces que voy a repetir mi experimento. Por ejemplo, si yo necesito hacer un diseño de experimentos 2 a la 2, es decir, dos factores con dos niveles, vamos a poner temperatura y presión. Presión 100, 200 y temperatura 100 y 200. Entonces ahí tendría 4 experimentos. Si fuera una réplica, si son 2 réplicas son 8. Si son 3 réplicas
es 4 por 3 son 12, y si son 4, son 4 por 16 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué hacer réplicas? Para reproducir los resultados. Para reproducir los resultados, para que sean más precisos, proporcionar seguridad contra resultados anormales. Porque ahí me puedo dar cuenta si algún valor es anormal. Por ejemplo, si yo hago, no sé, 100, una presión de 100 y una temperatura de 200 grados Celsius, y yo quiero, y mido, no sé, rugosidad. Entonces, y si yo obtengo una rugosidad, por dar un número, .2, el siguiente me tiene que dar muy parecido, .21, el otro me puede dar .19. Pero si de repente se me dispara 2 o 3, dijo, ah, canijo, ya aquí como que eso no es anormal. Entonces, por eso la réplica nos proporcionan seguridad, porque ya puedo confrontar 2 o 3 o 5 valores en las mismas condiciones y me deben dar relativamente igual. No van a ser exactamente igual, van a ser parecidas. Pero si en uno me da 100, no esperaría que la otra me diera 10,000. A lo mejor me va a dar 105, 98, por ahí va a estar rolando. Entonces, me proporciona seguridad. Entonces, proporciona las medias para estimar la varianza del error experimental. Es decir, estimamos con mayor seguridad el error experimental y aumenta la estimación de las medias de los tratamientos al incrementar la réplica. Es decir, voy a obtener una mejor estimación de las medias, ¿no? Las réplicas. Se supone que en un experimento de diseño de experimentos, la teoría, los libros de texto hablan de 5 réplicas. En la realidad, en la práctica, es bien difícil hacer 5 réplicas. Entonces, en ingeniería, en muchos libros, muchos autores dicen que con 2, con 3 es suficiente. Es aceptable con 3. Lo ideal es que fueran 5 y mucho más, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, no lo hacemos. No. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. A ver, ¿dónde estaba? Ah, aquí las réplicas. Entonces, por eso hay que tener réplicas. Y a veces, por ejemplo, preguntan, oye, ¿por qué hiciste 12 experimentos? Ah, pues porque es un diseño de experimentos, un 2 a la 2 y con 3 réplicas. Y entonces me salieron 12, ¿no? Por decir algo así. Entonces, de forma natural, el propio diseño de experimentos nos elige, no, nos dice el tamaño de muestras, ¿no? Entonces, de forma natural ya lo justificamos porque esas muestras. Entonces, las réplicas es de cajón. Nuestro experimento debe ser aleatorio. Nuestro experimento debe tener réplicas. Entre más réplicas, mejor. Nunca debe ser uno. Hemos hecho ejemplos de uno, pero no debe ser uno. Debe ser, lo ideal es que sean 5. No, a veces es imposible, pero con 2 o 3 réplicas es suficiente. Es aceptable. Entonces, pero la literatura habla que con 5 está bien, pero a veces no es posible, ¿no? Por cuestiones de tiempo, dinero. Bueno, entonces, eh, las unidades de observación y las unidades experimentales pueden ser distintas. Sí, sí pueden ser distintas. Esto se resuelve con las réplicas. Entre mayor réplicas utilicemos, entonces más semejante va a ser la muestra a la población. Entonces, si yo tengo una población de 1,000 personas, si yo agarro una persona, esa persona realmente va a estar difícil que alguien diga que esa persona representa a toda esa población de 1,000 gentes. Pero si yo agarro 10, como que ya va a ser más representativa. Y si agarro 50, todavía más. Si agarro 100, pues todavía más, ¿verdad? Pues si agarro las 1,000, pues me representaría toda la población, pero eso es mucho dinero. Es como cuando hacen las elecciones. No toman 10, toman 1,000, 2,000, hacen 2,000 encuestados y con eso más o menos ya con un 95% estiman lo que dice toda la población, ¿no? Entonces no es posible utilizar toda la muestra de la población y de ahí que tomamos una muestra. Entre mayor número de muestras va a ser mejor. De ahí viene, y eso tiene que ver con las réplicas.
Entre mayor réplica, pues me va a representar el comportamiento voy a poder estimar más cómo se comporta nuestra población. Entonces, aleatorizar, para tener inferencias válidas, ¿no? El número de réplicas afecta la precisión de las estimaciones de las medias. Entonces, los bloques no garantizan estimaciones válidas. Lo que hacen los bloques me reducen los errores, pero no me garantizan las estimaciones válidas. Lo que me garantiza las estimaciones válidas es que nuestras muestras sean aleatorias. Nuestros experimentos lo hagamos de forma aleatoria. Entonces, los bloques son opcionales, como les dicen, no es necesario, no es obligatorio que haya bloques, tienen que salir de forma natural en nuestro experimento, ¿no? Entonces, aleatorizar, eso lo dijo Fisher en 1926, proporciona estimaciones válidas de la varianza del error. Entonces, entre más aleatorio sea, mayor precisión vamos a tener y mayor potencia de las pruebas estadísticas, ¿no? Vamos a poder detectar mejor las diferencias entre las medias de los grupos de tratamientos. Entonces, y de ahí viene, hay dos pruebas que son básicas, la normalidad. Acuérdense, la normalidad es una prueba básica. Si nuestro comportamiento es normal, pues el software lo va a resolver a través de hipótesis o técnicas paramétricas, por ejemplo, la de Student, la de Grange, la ANOVA, ¿no? Si no es normal, lo va a hacer de forma no paramétrica, a través de aproximaciones, como la de Wilson-Whitney o la de Crustas-Wallis. Estas son más sencillas, pero sin embargo son menos precisas que las paramétricas. Todo el desarrollo de la estadística está basado en que el comportamiento de nuestras muestras son normales y las pruebas para verificar la normalidad es de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk, recuerden que era para muestras menores de 50 y Kolmogorov-Smirnov era para muestras de mayores de 50. No recuerdo el que usaba, híjole, se me fue la de Minitab. Minitab utiliza otro algoritmo, ¿no? Y la homostecidad, esta verifica que las desviaciones estándar de las muestras sean iguales. Entonces, si son iguales, utiliza métodos paramétricos. Si no son iguales, utiliza métodos no paramétricos. Afortunadamente, el software lo hace de forma automática. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Entonces, nos va a decir si hace una transformación. Si nos pide que haga una transformación, es porque no hay homocedasticidad en las muestras. Es decir, las variables, la desviación estándar de las muestras no son iguales, son diferentes. Para esto utiliza, bueno, el F de Fisher o el de Bartlett, ¿no? Para verificar esto. Pero afortunadamente el software lo hace internamente. Ya nosotros no tenemos ni siquiera que decidir cuál. Él nos lo va a sugerir. Está tan desarrollado los software que automáticamente nos dice. Es el primer paso que hace, de hecho, lo de normalidad y lo de homocedasticidad nos lo hace el software y nos va a decir, ¿sabes qué? No requiere transformación, quiere decir que las varianzas son iguales. Y entonces, es el primer paso que nos lo va a hacer el software. Entonces, tenemos varios tipos de variables, las variables categóricas o discretas, que aquí entrarían los bloques, y tenemos las discretas, que son variables numéricas o cuantitativas, ¿no? Entonces, las categóricas, a veces podemos mencionar de los bloques, y nosotros trabajamos con las numéricas, ¿no? Y cuando tenemos que diferente proveedor, que diferente material, que diferente máquina, estaríamos hablando de variables categóricas. Bueno, entonces, ¿tienen 10 minutos? Son 6:48. Sí. Para terminar esta parte, me la llevo rápido. Sí, Sí. adelante. Va rápido, 10 minutos. Ya lo hemos, así a lo mejor muy superficial, pero ya hemos hablado. El teorema del límite central, ¿no? Básicamente nos dice que lo ideal es entre mayor número de muestras,
de la muestra, mayor cantidad de unidades de la muestra, se va a asemejar más a la población. Es decir, si yo tengo una población de 1000 unidades y agarro 20, pues sí va a ser representativa, pero no tanto como una de 30 y no tanto como una de 50. Ahora, la teoría estadística dice que arriba de 50 ya prácticamente tiene un comportamiento normal. Entonces también me dice el teorema del límite central dice que cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal y se asemeja más al comportamiento de la población. Entonces, arriba de 30 utilizamos, ya prácticamente la consideramos una normal. Abajo de 30, se considera que no es normal, pero la T-de-Student nos ayuda a resolver ese problema. Entonces, cuando usamos muestras por abajo de 30, el software utiliza la T-Student. Y cuando es arriba de 30, puede utilizar, dependiendo del software, o la T-Student o puede la distribución normal directamente, ¿no? Que entonces, lo que nos va a dar también el software como datos va a ser la media, la moda y la mediana, ¿no? En una distribución normal, las tres coinciden. Cuando no es normal, sí hay diferencia, ¿no? Entonces, la media es el promedio, la suma de los datos dividido entre la cantidad de los mismos. La moda es el dato que más se repite, el que más se repite, y la mediana es el dato central, ¿no? Aquí está. Estos son datos que nos va a dar, ¿no? Nos va a dar también las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La desviación de estándar nos dice qué tanto varían los datos de mi muestra con respecto al valor medio. Entonces, el coeficiente de varianza, ahorita lo vemos, y el rango, ¿no? Entonces, pues la media no es más que sumar los datos dividido entre el número de datos. La moda es el valor que más se repite, puede no existir y si existe, puede no ser única, no pueden ser varias. Y la mediana es bueno, físicamente sería la mitad del área donde se concentra el centro de masa, por decirlo así, ¿no? Y más o menos ya lo vimos, ¿eh? En el rango es el valor mínimo menos el máximo, la varianza es esta ecuación, ya la hemos visto, la varianza. Acuérdense que está la varianza poblacional y la varianza de la muestra. Lo que utilizan los software es la varianza de la muestra, porque no tenemos la población. Entonces es una muestra en la que nosotros trabajamos. Y la desviación estándar muestral, pues no es más que la raíz cuadrada de esto, ¿no? Que está aquí. Entonces, y sería la desviación estándar de la población. Y el coeficiente de varianza es cómo varía la desviación estándar entre la media de la muestra por 100. ¿Qué tanto varía? ¿Cuál es la proporción de la desviación estándar entre la media, ¿no? de la muestra? Entonces, las diversas maneras de que nos da el software nos va a arrojar, nos puede arrojar, depende del software también. En el diagrama de caja de bigotes es este. Si recordemos, nos habla de los cuartiles. Aquí tenemos un cuartil, en esta parte el 25%. Aquí el otro cuartil. Lo ideal es que este esté en el centro. Tenemos que es parecido a la caja y bigotes y que es un histograma, ¿no? Aquí tenemos la media y tenemos cómo se va distribuyendo los cuartiles, ¿no? Y también nos arroja que es la de normalidad. Entonces, en una distribución normal, los datos se tienen que pegar lo más posible a nuestra línea. Si están muy distanciados, podemos asumir de que los datos no son normales. Este es un análisis cualitativo, no cuantitativo, ¿no? También nos puede dar ¿no? Aquí tenemos el de bigotes, aquí tenemos sesgado, sesgado hacia la derecha, sesgado hacia la izquierda. Y aquí está las curvas de normalidad. Entonces nos puede dar estas tres, que a final de cuentas tratan de decir no lo mismo, si los datos son normales o no son normales, ¿no? Pero es una forma de representar los datos y esto a veces lo vemos en los software.
Entonces nos puede dar estos tres. Entonces aquí, por ejemplo, están muy pegaditos. Podemos decir que sí, más o menos son normales y aquí son muy normales. Es el que más se utiliza que este, estos. Hay algo que llamamos la codificación de factores. Ya no se utiliza. Ya los software, si ustedes se van a dar, en diseño de experimentos generalmente utilizamos un montón de factores, pero el factor generalmente se utiliza 2 niveles o 3 niveles, no más. Así están los algoritmos. Entonces, cuando hablamos de 2 niveles, estamos hablando de los extremos, el mínimo, el nivel menor y el nivel mayor. Por ejemplo, aquí tenemos el factor temperatura con 2 niveles. La temperatura de 30 y 50. El de 30 es el menor y el mayor es de 50. Entonces pueden ser 2 niveles o 3 niveles. Por eso hablamos de un diseño factorial 2 a la K o 3 a la K. Nunca van a encontrar 4 a la K o 5 a la K o 10 a la K. Generalmente no. Están estandarizados a 2 o 3 factores. Entonces, al factor menor le vamos a llamar el nivel codificado es -1 y al mayor es +1. Y si fuera de 3 niveles, aquí sería 40, le llamaríamos 0. Por eso ustedes cuando abrimos el software nos dice -1, +1 y ahí lo que hacemos es sustituimos los valores. Entonces, si es -1, 30 y si es +1, 50 y si es 0, serían 40. Esos son los factores codificados y así lo manejan los software. Entonces nos da la lista de las corridas y únicamente metemos los datos. Igual los podemos dejar así, pero lo mejor es meter los datos. Si no, al final la gente no va a saber ni qué onda con eso. Es mejor que sea de 30 a 50 o de 100 a 200 que diga de -1 a +1. Entonces, y que nos lo dé en esa función. Todos los niveles codificados -1 corresponde a 30 y 1 corresponde a 50. Y estas son las fórmulas. Estas son las fórmulas que se utilizan y generalmente son 3 niveles que usamos máximo. -1, 0 y +1. Es lo que utilizamos. Ya traducidos serían 30, 40 y 50. ¿Sí? Esos son los 3 niveles. Entonces siempre van a ver las cajitas, las tablas donde dice niveles. Dice factor, niveles y dice +1 y ponen ahí quién es +1 y quién es -1 y quién es 0 cuando se aplique. Las hipótesis, recordando las hipótesis, bueno, tenemos dos tipos de hipótesis, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es de los dos es el peor, ¿no? El error tipo 1 es como cuando un inocente se mete a la cárcel. Y el error tipo 2 es como cuando un culpable lo sacamos a la calle. El juez lo declara inocente. ¿Qué es peor? ¿Declarar inocente a un culpable o declarar culpable a un inocente? Yo creo que declarar a un inocente culpable es lo peor que podemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, un violador, ¿no? Alguien que es acusado de violación, lo peor es que se le declare culpable siendo inocente, que siendo culpable se le declare inocente. Sí es malo, pero no es tan malo como meter a la cárcel a un inocente. ¿Sí? Entonces, el alfa siempre va a ser, en ingeniería generalmente va a ser 0.05. Eso se determina desde un principio. Si no se habla, en ingeniería siempre 0.05, ¿no? Y el beta le vamos a llamar potencia. El software nos lo da, la potencia. Entonces, cuando nosotros corramos el experimento, primero nos va a decir si hay transformación o no. Si no hay transformación, quiere decir que los datos son homogéneos y las varianzas son iguales. Si hay transformación, quiere decir que las varianzas son diferentes y hace una transformación para hacerlas iguales. Y luego nos va a decir la potencia, nos va a decir, ¿sabes qué? Si tú utilizas estas réplicas, te va a dar una potencia del 80%. Ahora, en ingeniería, la potencia al menos debe ser del 80, en algunos casos del 70%, el beta. El software nos lo va a decir, y si es abajo, no sé, del 80 o no recuerdo, el 80, 70, dependiendo del software, te va a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres continuar? Te va a decir, tu potencia no es muy buena, pero ¿quieres continuar? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el cribado, pues ahí la potencia va a ser baja porque no estamos haciendo un factorial completo.
No siempre nos va a decir ese. Y si la potencia es si hicimos 2 réplicas y nos da una potencia del 90%, pues le damos al 90%. Pero si con 2 réplicas nos damos al 60%, ¿cómo lo resolvemos? Una réplica más. Y se resuelve el asunto. Entonces, aumentamos la potencia. Tiene que ver con este beta. Entonces, la significancia es generalmente el punto 0,5. Sí, son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, en algunos casos se utiliza punto 0,1. Esto generalmente en el área de biomédicas utilizan punto 0,1. Son más rígidos. Punto 0,1. Entonces nosotros siempre esperamos para que se cumpla la hipótesis que esté dentro de esta zona. Si está afuera, entonces, si la p-valor, que es el área bajo la curva, es mayor que punto 0,5, aquí está mal, punto 0,5. Entonces es significante. Si es menor, no es significante. Es lo que nos estaría hablando, ¿no? Acuérdense, la varianza, eso siempre vamos a tener la varianza. Aquí nos da los p-valores. Perdón, la nova, nos va a dar la nova. El análisis de varianza, todos estos experimentos siempre vamos a tener el ANOVA. Y ese ANOVA siempre tiene que estar en nuestros reportes, el ANOVA. Sí, aquí vamos a ver de forma gráfica, por ejemplo, este es homosedasticidad. Si se fijan, más o menos las distribuciones son iguales. Y aquí son diferentes. Heterosedasticidad, ¿no? Lo estamos viendo, o vamos a verlo así. En residuos, los residuos más o menos van a ser parejos. Y aquí tiene este comportamiento de forma visual. Estas gráficas nos lo arroja el software, ¿eh? Esta gráfica. Entonces, nosotros esperemos algo así. Va a tener los residuos aquí y aquí los datos. Los tienen que ser más o menos parejitos así. La distribución significa que teníamos así. Y cuando el software hace esto, no hace ninguna transformación. Cuando detecta esto, hace una transformación. En un experimento bien hecho y un experimento que es estable, siempre vamos a tener una homosedasticidad. Nunca nos va a solicitar una transformación de variables. ¿Sí? Eso, entonces, diferente número de réplicas en los tratamientos. ¿Por qué Ahora, aquí lo que nos dice que si una de las réplicas falla, hay que reponerla. Es lo ideal. Si no la reponemos, perdemos un poco de potencia, pero no, nuestro experimento sigue siendo válida. Por eso, se recomienda hacer varias réplicas, no una sola réplica. Si hacemos 5 réplicas y nos falla una, bueno, nos baja un poquito la potencia. Si es posible, hay que reponerla, esa réplica, ese experimento. Pero si no es posible, ¿y cómo nos damos cuenta que no funcionó esa réplica? Porque cuando medimos, el dato es muy diferente a los demás. Por ejemplo, si estoy midiendo de un lote de plantas de maíz, cada planta me da aproximadamente 100 toneladas y de repente una me da 1 tonelada, pues quiere decir que algo me equivoqué. O me da 1000 toneladas en lugar de 100, es muy diferente. Tengo que desechar ese dato. Quiere decir que o me di mal, o me equivoqué, o me equivoqué en el fertilizante, o le puse de más fertilizante, o no le puse fertilizante. Me descuidé, un error. Entonces lo descuento. Y si es posible, la tengo que reponer. Y si no la repongo, no pasa nada. Para eso hice varias réplicas. Entonces, esa es una forma, ¿no? Entonces, aquí le dejamos, es más o menos así algo muy rapidito, ¿no? Para recordar, lo que es, este, el, lo que es directamente lo que hemos visto de diseño de experimentos.